¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Entramos a las fiestas navideñas y lamentablemente hay una práctica que se ha vuelto ya tradicional. Y decimos lamentablemente por el impacto que tiene en la salud de los mexicanos, de las mexicanas. Y es la famosa caravana navideña por parte de Coca-Cola. El poder del consumidor ha estado denunciando con base a estudios, a números, a datos, las repercusiones precisamente de este tipo de actividades y sobre todo los acuerdos no cumplidos por parte de esta empresa grandota que produce precisamente varios productos relacionados con los refrescos, con las frituras y demás, el agua, en fin, que la tienen embotellada, en pocas palabras, y el daño que provocan alrededor también del medio ambiente. Voy a platicar sobre este tema con Alejandro Calvillo, precisamente el poder del consumidor, a quien le agradezco como siempre, de verdad, el tener el placer, el honor de escucharlo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Jesús. Un gusto estar contigo, el auditorio de tu programa. Muchas gracias. Caravanas navideñas, querido Alejandro, ¿cómo dimensionamos esta práctica por parte de Coca-Cola que pues tiene toda finalidad, pero me parece que menos desear una verdadera feliz Navidad, oye? Sí, bueno, la gente le gustan las caravanas, ¿no? Pero yo creo que a todos nos gusta. Nos gusta ver un desfile, nos gusta ver música, bailes. Es una festividad. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber caravanas, pero sin coca, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país es que el consumo de bebidas azucaradas, que principalmente es Coca-Cola, pues controla más o menos el 70% de la venta de bebidas azucaradas en el país. Tenemos uno de los mayores consumos en el mundo, tenemos uno de los niveles más altos de diabetes en el mundo, de los niveles más altos de sobrepeso y obesidad infantil. Y en especial este acto, estas caravanas, son eventos publicitarios, ¿sí? Son eventos donde incluso se está violando la ley. La ley en México ya establece que no puede haber la publicidad de un producto que tiene excesos de azúcar, de grasas, de sodio, utilizando personajes o elementos atractivos para los niños y las niñas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vemos en estos eventos? Pues son Santa Claus, por ejemplo, tomando Coca-Cola. Recientemente fue la caravana en la ciudad de Monterrey, con drones, mientras sucedía la caravana en las principales avenidas de Monterrey, con drones se formaban diferentes imágenes aludidas a la caravana, y una de ellas era Santa Claus tomando Coca-Cola. ¿Qué efecto tiene esto? Ya desde 2004 la Organización Mundial de la Salud y posteriormente UNICEF, ¿sí? Han pedido que se prohíba la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidos a la infancia. Y uno de los elementos que se pide de inmediato prohibir es el uso de personajes. Los niños generan una relación emotiva con el personaje. ¿Y qué personaje puede haber que tenga mayor relación emotiva un niño que Santa Claus? ¿No? O sea, ¿qué representa Santa Claus? Sí, la Navidad, el regalo, la familia, la festividad, pero Santa Claus toma Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto está violando la ley que ya existe en el país, ¿sí? Las recomendaciones internacionales. Y lo grave de todo esto es que te encuentres, como en Puebla recientemente, pero en muchos casos, en Puebla, el presidente municipal de la ciudad de Puebla y el propio gobernador que está ya terminando en sus últimos días, inaugurando la caravana navideña de Coca-Cola, donde se está violando el derecho a la salud, el derecho de las infancias, porque Coca-Cola desde 2008 se comprometió públicamente, están las declaraciones de Coca-Cola, a no realizar publicidad de sus productos no saludables a la infancia. Y en efecto, dejaron de hacer esta publicidad donde había niños y niñas pequeños, muy dirigidas a la infancia. Dejaron de hacerlo en la televisión, eso, pero no han dejado esta captura que hicieron desde principios del siglo pasado, bueno, 1930 y tantos,
Ellos rediseñaron Santa Claus. El Santa Claus que conocemos, así vestido de rojo, de las barbas blancas, todo fue el resultado de un ilustrador que trabajó para Coca-Cola y pues tienen capturado estos símbolos y no los han dejado. Entonces siguen violando lo que ellos mismos se habían comprometido a no hacer en un país que pues vivimos un drama humano, ¿no? Los niveles de diabetes en este país y la principal ingesta de azúcar pues viene de las bebidas azucaradas. 70% de la ingesta de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos viene en las bebidas azucaradas y pues, la principal bebida azucarada es Coca-Cola. Mi querido Alejandro, ahorita que te escuchaba decir que las autoridades de Puebla fueron a inaugurar la caravana, en tu columna, sin embargo, destacas también el papel de Adrián de la Garza, el presidente municipal Sí. de Monterrey, que encendió el árbol de Navidad. También los tentáculos políticos de Coca-Cola a través de FEMSA, cuyo dirigente, por cierto, estuvo apenas reunido con la doctora Claudia Sheinbaum junto con otros empresarios. Es decir, el peso político y económico de esta empresa que convierte a todos, si no en cómplices, por lo menos sí en partícipes de su misma escenografía. Sí, así es. Hace años, el relator especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, vino a México, hizo un reporte en México, visitó y tuvo reuniones y se hizo de la información de la situación de salud en México. Y él, cuando presentó el informe, habló de la coca-colonización de México. ¿No? Creo que el término es como muy claro. Ya pensé que era la primera persona que lo usaba, pero había un estudio ya en Yucatán que hablaba de la coca colonización de la dieta en Yucatán. Y es eso. Por ejemplo, pues lo que vivimos en México, no solamente somos los mayores consumidores en el mundo de productos de Coca-Cola, dicho por la empresa, sino que aquí está la mayor embotelladora del mundo de Coca-Cola, que es FEMSA, ¿no? Tiene sus centrales aquí. Y el poder de FEMSA es enorme. Han estado al frente el Consejo Coordinador Empresarial, este, pues varios exfuncionarios, ¿no? Han pasado a ser los principales, pues, directivos de relaciones públicas, es decir, de cabildeo, ¿no? De FEMSA, gente que estuvo en el gobierno, ¿no? Y sí, como tú dices, los tentáculos son enormes, tanto de Coca-Cola como de FEMSA. De hecho, pues, eh, ahí está Roberto Campa, ¿no? Roberto Campa es actualmente quien está al frente de estas relaciones públicas y del cabildeo de FEMSA. Anteriormente estuvo, ahorita se me va el nombre, que fue directivo, fue líder del PRI, ¿no? También pasó después de ser líder del PRI a tomar este cargo al frente del cabildeo de FEMSA. Entonces, están penetrando en todos lados, ¿no? ¿Cómo se nota esto? Además de la presencia de estos personajes, ¿les facilitan las cosas? ¿Les dan leyes más laxas? ¿Cómo se aprovecha FEMSA de esto, Coca-Cola de esto? Bueno, digamos que hay una serie de políticas para enfrentar el consumo de estos productos. O sea, la Organización Mundial de la Salud, sugiere que se prohíba la publicidad de estos productos dirigidos a la infancia, sugiere que se les pongan impuestos altos, ¿sí? Sugiere que se les pongan etiquetados, es decir, una cantidad de políticas para reducir el consumo. Y lo que encuentras directamente, como en el caso del impuesto, es un cabildeo enorme, ¿no? Por parte de estas empresas, en el caso de México, muy claramente de FEMSA en el legislativo, sí, en el caso del impuesto, el impuesto fue muy importante, ha sido muy importante en México, no por el impuesto, la dimensión del impuesto, quedó de 10%. La recomendación era que mínimamente fuera el 20%, pero México fue el primer país y por eso fue la batalla tan tremenda que se dio en el año de 2013-2014 en oposición al impuesto. Sabían que si en México, con una población de más de 100 millones de habitantes, es una población importante, un país con alta presencia, si se lograba el impuesto aquí, después se les iba a venir en muchos otros países.
Y se logró en México y después se vino en Portugal, la India, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido. Y el ejemplo de México fue muy, muy importante. Pero desgraciadamente nos quedamos en 10% y por ese cabildeo de la industria, donde se puso de 20% más, los resultados han sido mucho mejores. Es decir, ha bajado más el consumo y por otro lado, se han dado recursos para el sistema de salud, porque lo que estamos haciendo, Jesús, es subsidiar. El gobierno mexicano, la 4T actualmente subsidia a estas empresas, porque ¿quién paga los daños en salud? Ellos no los pagan. Ellos sacan el beneficio económico, parte incluso se va fuera del país de ese beneficio económico, son como minería, ¿no? Como industria extractiva. Jala el beneficio económico, parte de él lo saca del país y nos deja con los daños en salud enormes, ¿sí? Y bueno, aparte con la contaminación plástica. Coca-Cola es el principal generador de contaminación plástica. Y entonces también, ¿no? Son muy activos también en contra de cualquier regulación. En el estado de Oaxaca se, el Congreso decidió prohibir los plásticos de un solo uso. Bueno, quien tumbó esto a través de un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia era una empresa ligada a Oxxo, parte de Oxxo, que es FEMSA, ¿no? Bloqueó eso. Incluso en el caso de tabaco, ¿no? Que genera el tabaquismo 60.000 muertes anuales en el país, pues esta prohibición de que se exhibiera, ¿no? Las cajetillas de tabaco en ese lugar que es el más importante, ¿no? Atrás de las cajas de los Oxxos y todo esto, que es una pared completa, ¿no? Bueno, se tumbó a través de un amparo de FEMSA, ¿no? A través de Oxxo. Entonces son empresas que están bloqueando todo el tiempo las políticas públicas que han demostrado tener resultados en términos de protección de la salud. Oye, y retomar este punto también de la caravana, no se esconden con su publicidad, ¿verdad? O sea, es un No, bombardeo constante porque hay muchas personas que te dicen, pues es tu decisión si tomas o no tomas un refresco, pero me imagino, tú eres el experto, ante esta cantidad de anuncios y, por ejemplo, para los chavos, pues no es fácil abstraerse de una situación de esta naturaleza. no, para nada. O sea, vivimos, yo digo, normalizando muchas cosas porque nacimos en medio de esas cosas, ¿no? O sea, la publicidad de repente te dice, no, pues tú decides. No, pues si tú comparas un país donde tienen una regulación fuerte de la publicidad, incluso en los espacios públicos, que tienen reguladas las ventas, eh, pues es muy diferente a un país donde no hay nada, ¿no? Donde la publicidad, o sea, el caso de Coca-Cola, te vas a las comunidades indígenas o te vas a cualquier barrio popular y la cantidad de toldos que dicen Coca-Cola, de sillas que dicen Coca-Cola, de estos refrigeradores de Coca-Cola iluminados que dan a la calle en todas las pequeñas tienditas. O sea, tú te expones a cientos, si no miles de logos de Coca-Cola todo el día y después la composición de la bebida, ¿no? Con altos contenidos de azúcar, pues te generan descargas de dopamina, que la dopamina, ¿no? Se genera mucho con adicciones. El azúcar es adictiva, entonces todo se va conformando, ¿no? Y te va empujando a un consumo de esta bebida de manera adictiva, ¿no? Hay mucha gente, nosotros hemos hecho encuestas y la mayor parte de la gente te dice que preguntábamos si conoce alguna persona con adicción a una bebida y pues te decían que sí, ¿no? Que sí conocen, ¿no? Y pues la principal bebida a la que te decían que las personas eran adictas era la Coca-Cola. Entonces, ese es el entorno, los expertos le llaman los ambientes obesogénicos, ¿no? Ambientes que te empujan a la obesidad. O sea, un niño que va a una escuela y todos los días en el recreo tiene la tiendita, como lo hemos demostrado, lleno de comida chatarra, ¿no? Estaban los niños consumiendo 500 calorías en la jornada escolar. Tres estudios lo demuestran. Un niño pues, requiere unas 1.500, 1.700 calorías. Meterle 500 calorías de más entre el desayuno y la comida, pues te da esta epidemia de sobrepeso y obesidad infantil. Y muchas veces
¿Qué pasa con las academias, con las investigaciones, Alejandro? ¿Le lavan la cara, les paga Coca-Cola? Porque de repente lees investigaciones que dicen que no es tanto a la repercusión o que la obesidad tiene que ver con otras cosas y no solamente con estos productos. No, bueno, yo creo que ya en México tenemos un buen de investigaciones, tenemos un instituto excelente de investigación que es autónomo, depende del estado, pero tiene mucha autonomía, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Pero hay que recordar cómo han penetrado. Hay un estudio que nosotros patrocinamos, ¿no? A unos investigadores en periodismo de investigación, sí, que abarca mucho cómo han penetrado en el mundo académico, ¿sí? Y eso pues, va generando que digan que de repente, y eso lo hicieron un tiempo, decir, no, la obesidad tiene que ver con la genética de los mexicanos, o como se demostró en el New York Times, soltando millones, ¿no? de dólares a una organización que se llamaba Energy Balance, ¿no? En Estados Unidos de científicos que decían, no, no, el problema es cuántas calorías consumes y cuántas gastas. Ahí está el problema. Y el problema es que somos sedentarios, ¿no? Entonces hay que hacer más actividad física. Eso todo lo va desviando la atención por ahí, ¿no? Pero pues, la evidencia se va imponiendo y pues ahí están las recomendaciones internacionales, las recomendaciones nacionales. Pues hay que pensar, Jesús, que si te tomas un refresquito que trae 10 cucharadas cafeteras de azúcar, ¿no? O sea, directamente, no hay fibra, no hay nada, o sea, van directamente al organismo, le estás dando un golpe muy fuerte al organismo, ¿no? O sea, necesitas responder de una manera muy fuerte, ¿no? Y esto de manera regular pues te va generando un síndrome metabólico, que es el principio para desarrollar diabetes y muchas otras enfermedades. O sea, el páncreas no aguanta, o sea, tiene que hacer una descarga de insulina muy fuerte cada vez que entran estas concentraciones de azúcar al organismo. Y pues esto lo están viviendo los chiquitos, ¿no? O sea, y todo el tema de las caravanas es que es publicidad a los niños. O sea, ¿a quién le penetra más esta liga entre Santa Claus y el consumo de azúcar? O sea, pensemos en un niño pequeño, una niñita pequeña que cree en Santa Claus, que le va a traer el regalo, ¿no? Ujú. Que está el árbol de Navidad en su casa, porque pues esto existe mucho en nuestro país, ¿no? Y Santa Claus toma Coca-Cola, ¿no? Pues es bien bueno entonces, ¿no? O sea, si Santa Claus toma Coca-Cola, pues es un ejemplo. Y no vas a pasar la Navidad sin Coca-Cola. Entonces, es tremendo y es un producto que se recomienda no consumir, y menos en la infancia, ¿no? Porque te va generando, saben ellos, ¿no? Como el caso de los vapeadores. O sea, te dicen que el vapeador es para dejar de fumar. Pues vean los datos, no es para dejar de fumar, es para llegar a los jóvenes, incluso más chicos de lo que antes era, ¿no? Que empezaran a fumar a los 13 14 años, no, con los vapeadores ya están desde los 12 11 años, ¿no? Ese es el mercado y ahí es donde generas las adicciones y tanto con los refrescos, con el tabaco, con vapeadores, todas estas empresas que manejan productos que son adictivos, ¿no? Que tienen un grado de adicción. Sí, de una enorme perversidad porque como bien señalas, crean este vínculo emocional con un personaje que literal está secuestrado por un interés empresarial de los refrescos y te vuelven precisamente dependiente de ello porque pues consideras que es un producto positivo, ¿no? Pues sí, o sea, es eso, o sea, si se prohibió ya, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iniciamos hace 18 años en estos temas, dábamos unos talleres en secundaria, en unas secundarias públicas, ¿no? Y nada más, así como parte del taller para que tomaran conciencia los chicos, les proyectábamos imágenes de personajes históricos y ficticios. Entonces les proyectábamos, entre otros, al Tigre Toño, a Ronald McDonald, a Madero, a Zapata, y a quien más conocían era al Tigre Toño, ¿no? Entonces,
dices, hijo, qué penetración. Y sucaritas, ¿no? O sea, las sucaritas es azúcar con harina refinada. O sea, y con eso se empezó a sustituir el desayuno de un cereal integral como la avena, por ejemplo. Más barata la avena que las sucaritas. Pero ya los niños, ¿no? Habituados a las sucaritas, no te admiten la avena. ¿No? Entonces, esa deformación y ese diseño del producto para que te haga una descarga de dopamina fuerte, ¿no? Pero incluso desde chiquito, desde el Gerber, ¿no? El Gerber tienes algunas papillas de vegetales que tienen azúcar. ¿No? Oye, ya la estás generando una deformación a tus bebés, o sea, al bebé le tienes que empezar, incluso cuando te metes en esto, ¿no? Pues se recomienda que empiecen los niños cuando ya empiezan a comer algo más que la leche materna, empezar con las verduras. Ya después vas metiendo las frutas. No, pero aquí las verduras ya con azúcar. ¿No? Entonces es una deformación del gusto que se queda de por vida y es muy difícil combatirla y se vuelve un drama humano, ¿no? Ahorita el mayor costo, estaba leyendo justamente ahorita un libro ya de hace algunos años, ¿no? De cómo venía progresando la diabetes y cómo a nivel internacional se proyectaba, no, pues va a subir a 140 millones de personas con diabetes para el 2035. No, pues ya era el 2018, ya se había rebasado totalmente esa cifra, ¿no? O sea, la diabetes es una enfermedad, es una pandemia, brutal. 14% de los adultos en el país tienen diabetes. Un alto porcentaje de ellos no lo saben, ¿no? Se descubre con los estudios que hacen de las muestras de sangre, ¿no? En las encuestas nacionales de salud y nutrición. Hoy finalmente, Alejandro, ¿cuántas ciudades o cuántos estados son los que permiten esta caravana? ¿Y qué pasa con con la COFEPRIS? Son 18 ciudades donde se está haciendo la caravana, ya se hizo en varias ciudades. Este, eh, Comento, la Ciudad de México vuelve la caravana Reforma. Ya no la hacían en Reforma, se habían ido hasta Palapa los últimos años. Y si recuerdas, se ponía el árbol de Navidad en el Zócalo, de 40 metros de Mm, altura en el sí, 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 Zócalo, sí, sí. que lo podías ver desde Bellas Artes, ¿no? Por todo Madero veías al fondo el árbol, ¿no? Eso se quitó, ¿no? Protestamos, dijimos, ¿cómo? ¿No? Con esferas de Navidad de Coca-Cola y todo. Y, este, bueno, ahora se anuncia que se va a hacer en Reforma. Es verdad, una tristeza, ¿no? Y sobre Cofepris, ya presentamos una denuncia ante Cofepris. Cofepris tiene que hacer cumplir la Ley General de Salud y el reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad. Hay un artículo que dice claramente que los productos que tienen sellos de advertencia no pueden ser publicitados dirigidos a niños usando personajes o elementos atractivos para la infancia. Ahí está, con fotos, con todo, ya les presentamos a Cofepris. Espero que no tengamos esta actitud que es muy común a veces en las autoridades de cuando tienen que enfrentar algunos intereses, que busquen mejor, empiezan a buscar cómo no actuar, qué argumento darte para no actuar, que más bien cómo sí, ¿no? Pero está presentado ahí, está presentado ante Profeco. Hoy en la mañana estuvimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque desde 2019 metimos una queja que tenía que ver con todos los elementos, ¿no? Era una queja de falta de protección del Estado a los derechos de la infancia, especialmente a la salud, demostrando que en las escuelas se estaba vendiendo comida chatarra, demostrando que había publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, es decir, todos los aspectos aquellos donde el Estado no estaba protegiendo, lo denunciamos. Entonces, en base a esa denuncia, nuevamente estamos ahorita presentando una queja sobre estas caravanas que iniciamos ya desde el año pasado, ¿no? Y bueno, ahí nada más comento que en varios casos la Comisión Nacional pasó en nuestra queja a comisiones estatales y en algunas dijeron, no, esto no me corresponde. En otras
empezaron a preguntar, porque ahí lo que les decíamos los municipios, a ver, ¿no? El municipio da la autorización, eso está dando autorización de un evento que va contra los derechos de la infancia, ¿no? Y la protección de la infancia, contra el derecho superior de la infancia. Y bueno, ahora vamos a hacer el análisis, porque es increíble lo que van respondiendo, ¿no? Los municipios. Dicen, no, pues ellos pidieron a la policía que les diera permiso, ¿no? Para hacer un acto publicitario de esa magnitud, ¿no? Y con esos efectos. Entonces estamos tocando todas las puertas, porque hay que empezar a cambiar la visión sobre esto, ¿no? Porque hay una visión pues de que así es y que qué bonito, ¿no? Y no nos damos cuenta que ese bonito, esos entornos, y no nos pronunciamos contra la caravana, ¿no? Nosotros decimos caravanas sin coca, ¿no? Vamos a organizar unas caravanas navideñas, a ver quién le entra, ¿no? Claro. Con mayor participación ciudadana, parte creativa. Yo creo que se puede hacer y se puede hacer mejor, ¿no? Pero no dejemos que se apropie Coca-Cola de esto, porque pues, es uno de los productos que está generando muchos daños a la salud de nuestro país y la gente está muy adicta. Hay gente muy adicta a esta bebida. Mi querido Alejandro Calvillo, el poder del consumidor, siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias por esta charla. No, siempre es un gusto, Jesús, platicar contigo.